de la conversa muy personal, ¿no? No, y pues Obvio. eso no es lo que le Ah, interesa a la gente. Aquí no venimos pues claro, a ventilar desde nada. luego. Sí, 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 sí. Mm. Eh, yo estoy muy emocionado. Yo estoy muy emocionado y yo creé este podcast con una lista de personas con las que quería hablar y ahí estaban gran parte Mm, pues de los invitados que ya están y vos estabas ahí arriba. Yo te tenía un poco ujú. como, yo decía, no, yo con Iván de pronto por allá para marzo, cuando ya tenga más seguidores, pero pues todo ha sucedido maravillosamente rápido y estoy supremamente emocionado de hablar con vos. Entonces, si digo alguna estupidez, me perdonarás. No, yo también estoy emocionado ¿Ah, sí? de hablar con vos. Claro que sí. Oiga, no, pues qué chévere. Desde que me sigues es como, a ver, tengo que tuitear con más rigor. No, ¿Qué pero, va? pero me encanta Mm, tenerte además porque has sido pues también una fuente de inspiración en cuanto a lo que ha sido estos, ¿qué? 6, 7 años que nos tocó ponernos la camiseta del petrismo, porque yo soy politólogo, yo no estudié ujú. para ser petrista, pero pues tocó ponerse la camiseta. Claro. Y vamos ahí, Mm, y leerte a ti siempre ha sido pues una fuente de no solamente como de autovalidación, sino también de material para pensar. Y pues me encanta leerte. Eres uno de mis tuiteros favoritos. Cómo te sientes cuando te dicen tuitero y no escritor? Iván Olano Duque es un escritor caleño que comenzó su trayectoria como músico, pues estudió teoría y composición en la Universidad del Valle. Y es quizás por este motivo que cuando lo escuchamos o lo leemos, sentimos que la lírica se cruza con un análisis profundo de las complejidades de ser humano, de ser colombiano y de ser de izquierda. Su primer libro de ensayos, Variaciones sobre la embriaguez, ya mostraba esa mezcla de mirada artística, música y reflexión filosófica. Más tarde, con su libro El sueño de la especie, 7 ensayos al borde del abismo, gana un premio, el Miguel de Unamuno, en su 19ª edición, lo cual pues le trajo mayor reconocimiento internacional. Y ahí, escribiendo desde la frontera entre la música, la literatura y el pensamiento político, Iván Olano colabora con revistas en Colombia, Latinoamérica y España y hasta ha escrito un libreto de ópera con la adaptación de La vida es un sueño. En definitiva, Iván es un autor que invita a pensar la especie humana con una mirada crítica, pero siempre con una sensibilidad artística que no puede dejarnos indiferentes cuando lo leemos. Bueno, pues son los riesgos que se corren, pero está bien. Twitter es una, bueno, primero gracias por invitarme, que de verdad espacios como estos son absolutamente necesarios y, mm, y esto es como sucede en Twitter y como es en otros espacios, es una plaza pública. Estos son Ajá, plazas, son ágoras de, ¿no? Para la conversación, además muy politizada, una particularidad de Twitter como red social es que es particularmente politizada. ajá, ¿No? Desde luego, la política se mueve en todos los espacios y se mueve en todas las redes y en Facebook y ahorita en TikTok ni se diga, pero tiene una particularidad Twitter y es que como privilegiaba la palabra hablada, la ujú, palabra escrita más bien, ajá, ¿no? Hay algo curioso en eso, ¿no? Que eso hace que la política se vuelva casi que una necesidad del soporte. Entonces, eso es lo que termina siendo ese espacio para muchos, no solamente un espacio de desahogo, sino un espacio para continuar la discusión y yo, desde luego, abro muchos espacios para estimular también, ¿no? Estimular el pensamiento, porque el pequeño formato de pequeñas intervenciones, de pequeños ladrillos, ajá, bloques que tiene que construir cada uno, ajá. hace que sea una cosa, pues bueno, en la que intervenga muchísima gente y donde la discusión se vuelve apasionante y muy estimulante. Así que yo también te conocía por ese espacio, así como a mucha gente, pues con la que nunca he hablado, pero Ajá. termina uno leyendo todos los días. Sí, Eso es bonito. es bonito y se genera una comunidad. Yo he sentido que Mm, había una comunidad incluso desde antes que yo entrara a armar esta comunidad, eh, ujú. que yo creo que todos teníamos mucha coherencia mental, mucha coherencia intelectual, pero faltaban espacios. De hecho, ahorita uno de mis haters, porque ya tengo haters que lo llevo como una Mm. medallita, es decir, ya estoy generando, ya les picó, ya entró el cuchillo.
Ujú. me decía, pero ¿qué? Entonces ustedes se reúnen ahí entre ustedes a darse la razón entre ustedes y no están invitando al debate ni nada. Y me puse a pensar y pues es que el espacio era necesario porque efectivamente no había un espacio para que solo habláramos entre nosotros, porque no hay Claro, espacios en los medios. claro. Y es que precisamente es el punto. Si este señor que te escribe a ti o esta señora, no sé, em, considera que hace falta espacios de derechas para hablar, tal vez debería prender el televisor, ¿no? O encender la radio, porque claro que ¿no? Es el discurso hegemónico y Ajá. estamos acostumbrados a que la izquierda, y sobre todo en Colombia, porque eso no es un fenómeno en todos lados, sobre todo en Colombia, la izquierda siempre ha sido, pues, ¿no? Espacios marginales, espacios un poco, ¿no? A baja voz, Con espacios las reducidos, uñas, con las uñas, autogestionados. además, desde luego. Y bueno, de repente la posibilidad que tiene Twitter como y las redes en general y el Internet y ese espacio que estás adelantando vos y mucha otra gente, la posibilidad es que ya no sea, o el potencial es que ya no sea la capacidad económica la que determine eh, la posibilidad de llegarle a muchísima gente, ¿no? Ujú, Que ya no son los viejos discursos, ni los viejos apellidos, ni los viejos capitales los que marcan la agenda, sino que un fulano desde la sala de su casa, como vos o como yo, ujú, ¿no? O como cualquier otra persona, de repente puede marcar y hablarle a la gente y marcar cierta, digamos, cierta, sí, cierta, tirar línea y dictar cierto discurso y estimular en la conversación en otros espacios. Y eso ha hecho que de repente tengamos una progresiva normalización de discursos de izquierdas en Colombia que antes era impensable, ¿no? está, sí, Eso es algo creo que no se comenta lo suficiente. Recordarás vos, ¿no? En los años, por ejemplo, de Uribe, claro que eso ha sido una cosa de toda la vida, pero en los años del gobierno de Uribe, yo recuerdo reunirme, yo soy de Cali, y ujú, reunirme con compañeros en casas, y entonces toca hablar suave porque de pronto nos escucha el vecino, ujú, ¿no? Y el ujú. vecino es un señor uribista y es un peligro, o Sí, sea, sí, sí, ¿no? En esos términos y en ese campo hablábamos pues, de muchos riesgos que se podían correr y muchos riesgos que corría la gente sí. siempre. Entonces hablábamos suave, determinados temas y entonces tocaba bajar la voz y entonces nos damos cuenta en las redes que bueno, que tal vez no tenemos que bajar la voz y que tal vez no tenemos que sentir vergüenza por ser de izquierdas, porque es que nunca ha sido, ¿no? No ha sido vergonzoso, sino más bien criminalizado en el campo colombiano, pero además que podemos hablar con toda libertad y con toda franqueza y hablar de conceptos fundamentales, hablar del capitalismo, hablar del patriarcado, Ujú. hablar del imperialismo, hablar de, etcétera, de toda una amalgama de conceptos que bueno, estaban proscritos de la esfera pública colombiana. Sí, completamente. Y, Mm, y, y esto de los espacios, yo creo que también hacía falta los espacios que eran únicamente de zurdos, de gente de izquierda, para poder criticar a la izquierda, pero con una mirada objetiva y no una mirada destructiva. Porque claro. todos esos programas de debate donde invitan a hablar de política, por lo general tienen una opinión absolutamente destructiva de la izquierda y no había habido, o por lo menos durante el periodo Petro, que ese fue uno también de los motivos por los que yo quería abrir este espacio, es que no había un espacio para criticar a la izquierda desde la izquierda con una óptica muchísimo menos destructiva o al menos ponzoñosa, porque es que el debate en Colombia está lleno de veneno, de odio, de reaccionismo. Eh, ¿tú crees que ha hecho falta ese ejercicio de autocrítica, pero de autocrítica fundamentada desde la izquierda en digamos, entre tanto frenesí petrista que ha habido en estos 3 años? Yo creo que hay una tradición de todos modos dentro de la izquierda que es meterle cabeza al asunto, ¿no? Mm, Meterle reflexión al asunto. No me refiero a la izquierda colombiana, sino a la tradición global de las izquierdas. Y siempre ha habido gente muy valiosa echándole cabeza al asunto, que por sí. cierto también es un cambio de época que ya no hay, como podía ser hacía unas cuantas décadas, tres o cuatro referentes o tres o cuatro personas, sino que ahora hay multitudes, realmente multitudes de gente formada, estudiada, militantes de base. Entonces yo creo que sí hay, yo creo que eso siempre ha habido reflexión, lo que no ha habido y crítica incluso y debates encarnizados y eso y esa suerte
¿no? De izquierda carnívora que llaman, ¿no? También Uy, devorándose entre ella, sí. pero de todos modos sí ha hecho falta desde luego es ese debate público, ¿no? Ujú. Ese debate masivo, y es que la apuesta comunicativa, yo creo que no es una opción de la lucha política, es una condición de la lucha política, Ah, ok, sí, es ¿no? un Es imperativo, decir, sí. pero desde luego, es que si no, sin apuesta comunicativa, no estamos en la lucha política, ¿no? Sencillamente, Ujú. quienes sigan creyendo que estos espacios o todos los espacios comunicativos son marginales, ¿no? O son testimoniales, están absolutamente equivocados hoy y siempre, porque la comunicación siempre ha sido un condicionante de la lucha política y ha sido un, ¿no? Un elemento central, digamos, Claro. de la guerra cultural, para traerlo a los términos que se usan ahorita. Entonces, claro que se necesitan apuestas comunicativas y apuestas comunicativas honestamente de izquierdas, porque es que eso que llaman en el establecimiento político, mediático colombiano y cultural colombiano, eso que llaman la racionalidad, la normalidad, Ajá, la técnica, sí, ¿no? Esa autocomplacencia centrista de élites colombianas, pues es absolutamente de derechas. claro. ¿No? Es un culto al viejo régimen de la desigualdad colombiana, es un culto al viejo régimen de la exclusión popular, es un culto al viejo régimen del saqueo y la Claro. acumulación de Que tierras. arrastra tradición más que raciocinio. Claro, desde luego, y entonces ellos están en la cúspide de la autocomplacencia Ujú. eh, de los técnicos y los inmaculados y los centristas, y, pero claro que es muy de derechas. Entonces, toda esa amalgama mediática colombiana sin decirlo, siempre ha sido brutalmente de derechas. Ahorita Ajá. me causa cierto espanto que la gente esté eh, añorando los viejos tiempos de la revista Semana, cuando la Sí, revista Semana era espantosa. La exacto. revista Semana era un pasquín del viejo régimen colombiano. Felipe López levantándose en bata, ¿no? El patricio, como le dice Pedro Adrián Zuluaga, el patricio levantándose a decir cuál iba a ser la próxima portada del domingo, ¿no? Dentro de su pedestal histórico. Entonces, no, la revista Semana era espantosa y los medios más o menos o con momentos liberales, como puede ser el espectador, ¿no? Con momentos de Exacto. dentro de cierta inscripción de valores liberales en lo social, todos modos son espacios de las viejas élites y de las viejas y del viejo orden y son muy de derechas, ¿no? Y Sí. luego tienen pequeños momentos que son más bien excepciones, pequeñas personas que pueden invitar y que pueden, ¿no? Y que pueden hacer un trabajo muy valioso, pero mi punto es que ¿por qué si ellos tienen esa hegemonía de espacios? ¿Por qué si casi la totalidad de los espacios masivos de comunicación en Colombia son de derechas? ¿Por qué no podemos tener, compañero, y la gente que nos esté viendo, por qué no podemos tener espacios de discusión no de la izquierda, sino de las izquierdas? Claro. ¿Por qué no podemos tener espacios en los que nosotros digamos, pues sí, yo soy de izquierda, pues sí, yo soy anticapitalista, pues sí, yo Ajá. defiendo determinadas ideas sobre la justicia social, sobre los derechos fundamentales, sobre la ampliación de la democracia, ¿no? Y eso pues no me descalifica en absoluto. Yo creo que tenemos que reivindicar cada vez con más fuerza medios de comunicación de izquierdas en Colombia. Me toca muchísimo lo que dices porque esa era una de las inquietudes que yo cargaba hace varios años de decir, oye, yo quiero sentarme a hablar o escuchar gente que sea intelectual genuinamente de izquierda que quiera hablar con personas de izquierda de todos esos términos que tú dices. Y cuando yo lo hice y empecé a contactar a la gente a izquierda y a derecha, a decirles un poco, yo vengo con una narrativa reivindicatoria, yo vengo con una rabia legítima, yo no voy a pedir Ujú, permiso, yo no voy a pedir disculpas. Y cuando empecé a contactar, digamos, a todo esta digamos, a este grupúsculo intelectual tuitero, me di cuenta que era un espacio que estaban pidiendo casi que a gritos y todos decían, sí, quiero hablar. Y en ese momento me di cuenta hasta qué punto todos cargábamos esa autocensura, hasta qué punto ujú, es hasta días muy recientes, en que yo empezaba a ver a este grupo de personas por fin salir a confrontar. Es decir,
Personas que antes decían, necesito, prefiero quedarme callado para evitar el acoso, para evitar el hostigamiento, para evitar que vengan a atacarme en patota. Pero Ujú, ahora que abrí este espacio, he visto que nosotros, que muchos de estos, personas como tú, personas como Tomás, personas como Kevin, que se autocensuraban o se limitaban o matizaban demasiado sus palabras para dirigirse como con una extrema reverencia o como con un extremo respeto. Y bueno, no quiero decir que yo soy el primero. Yo creo que el primero pudo venir siendo Levi Rincón, que Levi, ujú, pues, digamos que extrapoló todo mucho. Yo creo que la sociedad todavía no estaba tan lista para tantos madrazos, pero ujú. sí es verdad que tenemos que reivindicar la legítima rabia, porque yo creo Claro, que tenemos que dejarla salir o nos enfermamos. Eso no, nos va a claro. matar. Yo de todos modos, desde luego nos podemos desconocer que ha habido procesos de comunicación popular históricos en Colombia muy Ujú. valiosos, ¿no? Yo era un muy entusiasta de lo que pasó con Canal Capital en los años de la Bogotá Humana, Ay, qué ¿no? chévere. Que era la primera vez que veíamos esa irrupción de un discurso de defensa que ni Exacto. siquiera se reivindicaba de izquierda, sino apenas, no, apenas esa izquierda casi, esa izquierda liberal en Colombia, que es derechos humanos, Exacto. cultura de paz, ¿no? Exacto. Muy Y formal sí, y muy muy, enmarcada en eso. en unos parámetros liberales. Ajá. Y, y Canal Capital fue una gran experiencia, pero ha habido experiencias anteriores, no podemos negar, pues, sacadores populares en las regiones Ajá. que le han dado, la han luchado. Yo, Ajá. de nuevo te digo que yo soy de Cali, y entonces, si algo me ha politizado en mi vida, además de ciertas influencias familiares, ha sido la Universidad del Valle y luego la relación eh, con todo el proceso indígena del Cauca, Ajá. que es, yo creo que el gran capital político que tenemos en Colombia desde abajo y desde las izquierdas, porque es un proceso que lleva muchísimas décadas, ¿no? Ajá. Y dirán siglos también, desde luego, pero es un proceso además tan masivo, tan organizado, tan conmovedor, que yo cuando los compañeros me han invitado a algún espacio allá o me he acercado a algún espacio, veo que tienen ¿no? unas redes de comunicación, unas escuelas, ¿no? Todo una amalgama organizativa que son, insisto, pues un gran capital político de las izquierdas en Colombia. Pues bien, pero hay procesos populares, hay comunicadores populares que siempre se han jugado la vida. Lo difícil, yo a veces digo, pues es un privilegio de todos modos. Nosotros podemos hablar desde la sala de nuestra casa, desde la habitación. Muchos terminamos, ¿no? Estando fuera del país, algunos Ajá. están adentro, pero están en las grandes ciudades. Pero hay gente que se le está jugando en Sí, pueblos de Colombia, sí. ¿no? Y en regiones de Colombia en donde cuidadito, ¿no? Que es una Ajá. cosa que a mí me hizo, digamos, dar un paso adelante y decir, bueno, yo creo que ya me voy a atrever a decir cosas que no me atrevía a decir, porque de todos modos estamos hablando desde el privilegio, ¿no? También. Si no estás en un pueblo de esos calientes de Colombia, ya estás en una situación de privilegio Ajá. en la esfera pública, De acuerdo. porque tu vida no te la estás jugando tanto, al menos, Ajá. ¿no? Puedes estar ganándote enemigos, puedes estar ganándote, ¿no? muchas cosas adversas, pero tu vida no te la estás jugando. Yo creo que el proceso es un poco de ir rompiendo esas burbujas comunicativas, Ajá. y de todos modos también entiendo gente por ejemplo que está en Bogotá y que sabe que su trabajo corre Claro, riesgo en la medida en que diga tal o cual cosa. claro. Entonces uno entiende eso, pero esto se empuja solamente colectivamente, Ajá. que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en esta discusión política. Si es uno el que empuja, ¿no? Pues ¿no? Es un mártir y es una torpeza. Sí, ¿M? Pero si se empuja colectivamente, si cada vez más gente rompe el cerco mediático y llega a más espacios, pues entonces ya estamos generando un movimiento, ¿no? claro. Una transformación política real. Necesitamos no solo este espacio, hermano suyo, sino necesitamos muchísimos más espacios, Ajá. comunicadores populares, comunicadores que vengan desde abajo, comunicadores de izquierdas que digan abiertamente es que yo estoy bajo una óptica de ampliación de derechos Ujú. y bueno, yo Me creo que esa es la lucha política. me motiva mucho lo que dices y, pues, vamos ahí muy en Mm, coherencia, y digamos que uno de los temas que están en la coyuntura ahorita es todo
el ruido que se ha generado por la llegada de tantos influencers, digamos, lo que llaman la posdemocracia, los nuevos movimientos políticos. Ujú. ¿Cómo analizas tú eso? ¿Cómo nos lo tragamos? Pues, compañero, yo trato de ser poco fatalista respecto a esto y respecto. eh, Trato de, digamos, reducirlo a sus justas proporciones. Ujú, Cuando alguien dice ahora que todo está colapsando porque hay un personaje que se volvió famoso como comunicador popular y entonces entró al Congreso, ujú, ¿no? Yo les diría, no, espera un momentico, porque eso es ser negligente y olvidar la historia de Colombia. ¿Cuánta gente no ha entrado porque toda la historia de Colombia, el Congreso ha ujú, sido un nido de narcolatifundistas, de paramilitares, ujú. de gente que entra porque se volvió famosita también en televisión unos días, porque es que además la dinámica no es radicalmente distinta. Sí. Hoy hay cierto reconocimiento en redes, pero hace pocos años era reconocimiento del que llegaba a la televisión, Sí, sábados felices, ¿no? era suficiente. Sábados felices para no ir más Sí. lejos. Entonces, alguien agarra y se arranca los pelos y se dice, no, pero ¿cómo es posible que estemos llegando a ese punto? Digo, ¿tienen nostalgia de verdad de los viejos congresos? ¿No? Ajá. Sienten nostalgia de los viejos tiempos en los que Ujú, no solamente sábados felices, que eso es casi que lo menos, lo anecdótico apenas, ¿no? En la que había un montón de sí, narcoparamilitares sentados en ese congreso. Entonces, que un comunicador popular entre y saque unos cuantos miles de votos y termine sentado en el congreso, pues podemos ser críticos respecto a eso, pues desde luego que sí, y podemos, ¿no? sí. Hacer muchas reflexiones al respecto, pero no vengamos a engañarnos, sino digamos que entonces ahora todo es peor y ahora todo colapsa y ahora todo es la degradación de la política, porque es que no es cierto, no es justo Ujú, y no es cierto. ujú. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que en este nuevo cambio, porque yo sí siento que, si no es que ya no hemos cambiado del todo, hay un proceso de cambio que está en curso. Ujú, Es innegable. Yo creo que social y políticamente Colombia ha cambiado muchísimo en los últimos más que 3 años, porque yo creo que desde la primera campaña de 2018 de Petro ya se empezó como a despertar este movimiento progresista, esta red más solidaria, más fraterna de personas que nos identificamos de izquierda. Tenemos como un movimiento un poco más consciente políticamente y lo que yo sí veo, por ejemplo, claro, la izquierda puede ser caníbal, pero lo que yo sí veo es que hay un movimiento mucho más maduro que la derecha antigua, que nunca era autocrítica, nunca era capaz de señalar las falencias, de señalar las contradicciones. En cambio, por ejemplo, mira ujú, ayer con el caso de Wally, Wally salió a decir algo que se salía de los márgenes, digamos, del progresismo y hubo, digamos, un tribunal social, un tribunal popular diciéndole, hey, ujú. está cruzando unas líneas que son más que carismáticas, que pasan ya al tema político y filosófico, y yo creo que eso es una seña de unos inicios de madurez, diría yo, de una izquierda que se está construyendo hasta ahora. Sí, sí, estoy de acuerdo. De todos modos, sí, insisto, yo sí creo que hay una tradición en la izquierda, ¿no? De crítica y autocrítica, que eso no tampoco se está inventando en estos momentos. Y sí, todas esas cosas son positivas. De todos modos, creo que no tenemos que tampoco comprar un discurso de la derecha de estar sobredimensionando todo el tiempo las cosas dentro de la izquierda, Ajá, ¿no? Eh, Está bien cuando alguien de repente manda un hijo de puta, un madrazo y decirle, vea, cálmese, ¿no? Cálmese tal vez, ¿no? Hay otras maneras, está bien, ujú, pero tampoco vamos a que arrancarnos las vestiduras por un madrazo, ¿no? Que es ujú, que eso es una cosa curiosa, fíjate, pues es que los ejemplos abundan, sí, ¿no? Las derechas tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana. ajá, Tienen patente de corso. No tienen, ellos pueden hacer las mayores embarradas del mundo. Fíjate lo de este señor con las, con las ¿no? casas, Con las casas, ¿no? O sea, y Cárdenas. entonces estaban comentando ahí, por ahí en redes, sí, claro, imagínate que esto lo haga Daniel Rojas, Sí, ¿no? ujú, O que lo haga cualquier persona de izquierdas. ujú, No, se le acabó la carrera. O sea, se le viene el mundo encima. sí, sí, Se sí, le sí, viene el mundo encima y lo gradúan mil veces de eso, aparecen mil portadas, pero ellos tienen carta blanca para eso porque siempre caen parados, porque ajá, históricamente han caído parados, porque ujú. tienen toda la posibilidad, porque están en un pedestal, eh, no solo moral, sino un No, pedestal, fáctico, que lo sí, controlan, un que es pedestal de de hecho, ellos.
desde luego, son ellos los que marcan las reglas de juego. Entonces, yo no creo que haya que rasgar esas vestiduras porque un muchacho o un señor, una muchacha, una señora de izquierdas de repente mande un madrazo Ujú. o sea, ¿no? O sea grosero, o sea, no, 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 lo no de pasa nada. Wally, no sé Que, si viste que lo de Wally fue que ujú. dijo que ya había que terminar con esta dinámica de las cremalleras, de la lista Ah, sí, cremallera. sí lo vi, Claro, lo vi. listo. Digamos que el debate puede darse, pero no es el día siguiente a que ganaste la precandidatura que vas a venir a redefinir Claro, todo el sistema progresista. Es como, bueno, cálmate. Pero claro, claro, desde pero luego, pero lo que digo desde es luego. que, bueno, yo eso es algo que no se veía en la derecha. En la derecha podían No, salir a decir cualquier burrada y todos aplaudían como focas. Aquí ujú. en la izquierda, en cambio, sí yo veo eso como una señal de madurez de una izquierda que empieza a estructurarse, de una izquierda que empieza a compartir lineamientos ideológicos, lineamientos filosóficos, que es algo que no teníamos, porque es que la izquierda en Colombia estaba absolutamente desbaratada. Claro, y además que sabemos que hay una opción real de poder, ¿no? Que no se trata Ujú, solamente de salvar nuestras almas, ¿no? De defender nuestros principios individuales y cada uno, ¿no? Atrincherado ujú, en lo que llaman sus principios, sino que ahora hay una opción real de, ¿no? Una opción real de continuar con el proceso de cambio y de ir acumulando un poder con posibilidades realmente transformadoras sí, de Colombia. Incluso, mira, como se ha gestionado, ya que aquí estamos conversando, a mí me encantan las conversaciones que ¿no? van pasando largas. de un lado a otro. Sí. Pero fíjate vos lo que sucedió ahorita con la polémica del primer lugar de la lista entre Carolina Corcho y María José Pizarro. Ujú, ¿No? Esas cosas son normales que pasen. Es normal, alguien promete algo, alguien espera algo, alguien se gana. Digamos, en la izquierda y en todos lados es normal que haya ese tipo de diferencias. Yo creo que aquí más que el hecho de esa fricción que se estaba presentando ahí, lo que hay que resaltar es cómo se resolvió, sí. ¿no? Y se resolvió muy bien, muy tranquilamente. Dentro de 2 semanas nadie se va a acordar de esto. ¿M? Y eso, creo yo, bueno, miras, pero lo que te era sobre todo para darte la razón de que sí hay un proceso de madurez y de conciencia del proyecto colectivo, ¿no? Ajá, En donde hay que cuidarlo claro. y tenemos que ser críticos e inteligentes y aún cometeremos muchísimos errores, desde luego. Pues, Sí, no hemos sí, faltado. sí, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, yo creo que esa parte de la colectividad es una cosa que podemos seguir vigilando y charlando a lo largo de los años y va a ser muy bonito. Pero Mm, entremos al tema más puntual de nuestro compañero, camarada, líder y patrón, porque es el que nos paga a todos los bodegueros. mm. Gustavo Francisco, en términos de comunicación, hoy, a los 3 años, ¿tú cómo crees que Gustavo Francisco ha manejado su relación con los medios y su estrategia de comunicación? ¿Cómo la ves? Pues esa puede ser de las grandes preguntas y de las grandes reflexiones que podemos hacer. Él rompió una burbuja Ujú, mediática em, y la conoció sobre todo en 2013, cuando fue la destitución como alcalde de Bogotá a finales de 2013 y principios de 2014, y se llenó la plaza una y otra vez y descubrió un potencial de multitudes en las plazas. Y luego se reprodujo de nuevo en el 2018. Quiero aquí hacer el paréntesis de que no hay que olvidar de que este proceso político es hijo de un acumulado, de un ciclo de movilizaciones populares, ¿no? ujú, Que a mí me gusta siempre, insisto, más o menos identificar desde 2011, por eso hablar de la última década, pero es un ciclo creciente de movilizaciones y que termina en esos 3 años, 19 y 20 y 21, con el estallido social, sí, que eso fue un maremoto pues, en la conciencia colectiva, en la identidad política, y creo que no se ha escrito lo suficiente sobre lo que fue el estallido social 2021. ujú, Eso todavía tendremos mucha tela para cortar por ahí. Petro, dentro de esta ola y este proceso de colectivo y desde abajo, que además está con unos cambios de época, el proceso de paz con las FARC, que también estimuló muchos espacios, con el auge de las redes sociales, ujú, con el aprendizaje de procesos políticos en otros lados, porque es que ya no estamos aislados. Bueno, nunca hemos estado completamente aislados, pero ya no. Lo que sucede en Chile o en México o en la Argentina o en Brasil llega a Colombia, claro, llega a todos lados y lo que sucede en Colombia también se mueve por todos lados. Estamos cada vez más en una sociedad, ¿no? más de inercia, latinoamericanizada. sí, y de inercias colectivas, ¿no? De Ujú, inercias colectivas, al menos culturalmente, si políticamente en las altas esferas no sucede una unión, sí cada vez más sucede unas ciertas, ¿no? Una conexión de esos océanos políticos latinoamericanos. Pues bien, Petro, en todo este ciclo de movilizaciones, llegó a la campaña 2018
y descubrió que palabra tras palabra, dándole a las multitudes en las plazas, rompía el cerco mediático, ¿no? Ujú. Porque la política se gestionaba, o la política electoral, digamos, se gestionaba hasta entonces, yendo a los platos de los grandes medios de comunicación, aceptándole la entrevista a tal o cual, ¿no? Figura de los grandes medios, yendo a los debates y esperando una cobertura en noticieros, dando declaraciones en noticieros, y de repente él rompió eso conectando directamente con el pueblo, En ¿no? la Conectando plaza. directamente con las plazas. Y Sí. con las plazas, es que la cosa, hermano, Mario, llegó hasta un punto en que estábamos hasta 2 y 3 pueblos por día, 2 y 3 Ujú. plazas por Sí, día, sí, discursos sí, de sí. 2 y 3 horas, y a mí siempre me conmovió mucho eso, porque es que estaba de repente en San Onofre, o estaba en el Chocó, o estaba, yo qué sé, en San Andrés, y estaba hablando no solamente de un cuestionamiento de un viejo orden de injusticias, sino que además estaba estimulando la discusión sobre el futuro posible y metiéndole además conceptos políticos que, que son relativamente sofisticados y que no suelen estar en la plaza pública, ¿no? Por ejemplo, Ujú. explicando, yo qué sé, explicando qué es el coeficiente Gini, o explicando unos conceptos de Michel Foucault, o explicando en lugares así, porque bueno, eso hace parte del personaje de Petro, Sí. pero la gente se siente respetada, la gente sentía que le estaban hablando a ellos. Como Y eso adultos, es, por fin. claro, como adultos. O sea, y entonces yo veía, por ejemplo, en Cali o en Bogotá o en otros lugares, Petro hablando y el pueblo ahí, el señor que vende los chicles y la señora que vende no sé qué, y están interpelados, se sienten interpelados Ujú. directamente como adultos y reconocidos como ciudadanos. Y eso fue la revolución comunicativa de las campañas de Gustavo Petro en 2018, que se repitió en Sí. 2022. Entonces, era dejar hacer el culto a los viejos poderes mediáticos, porque si no hemos construido un aparato, un andamiaje mediático propio, ¿m? Ajá. Estamos a merced de lo que decida pues Sarmiento Angulo y Gilinski y el grupo empresarial antioqueño y Sí, etcétera. Entonces, fue cómo se rompió eso. Se rompió con redes y se rompió con calle, sí. metiéndole muchísimo fuego. Entonces, creo yo, y siempre he estado convencido de que hay que construir aparatos comunicativos propios. Ujú. Hay que tener una disputa en los medios hegemónicos, intentar disputar algunos espacios ahí, pero a sabiendas de que ahí estamos, como se dice, con el árbitro comprado. No estamos en un partido de fútbol Sí, con el árbitro comprado y con la campaña y con la cancha en contra sí, y 30 goles por debajo. sí, O sí, sea, sí. estamos absolutamente perdidos. Hay que lucharlo, claro que hay que luchar esos espacios. Ujú. Pero en esos espacios estamos de entrada perdidos. Yo creo que esto de soluciona es tejiendo espacios de movilización popular, de Ujú. movilización popular. Sí, Em, entonces, a tu pregunta, ¿cómo ha gestionado las comunicaciones? Bueno, pues él ha seguido con esa irrupción, con ese torrente de Twitter, por ejemplo, que tiene muchas virtudes y también, también se presta para sí, muchos fiascos, claro. ¿no? Desde que le permitieron escribir páginas enteras, eso es un desastre. Y al Ujú. mismo tiempo, no, no sé si te has dado cuenta, yo trato con cierto rigor de leer todo lo que escribe Petro, porque pues, es el presidente de la República Sí, y hay días que digo, pero no puede ser, pero es que esto toma, no, esto toma horas, cla- toma horas. y Es- esfuerzo, esfuerzo. Es decir, si claro, uno que ujú, está educado un poquito le cuesta, ujú. hay veces entenderlo, entonces, ¿cómo le va a costar eso al peatón promedio? Desde luego, y eso no le llega a todo el Ujú. mundo, Twitter le Ujú. llega nomás a un grupo muy Ujú. pequeño de la población. Yo creo que ha pasado algo más allá de esto y que no hemos medido lo suficiente, compañero, y es todas las movilizaciones que se han dado en el marco del gobierno Ujú. y en el marco de determinadas políticas aquí y allá en todo el país. Eso que ha hecho Petro de reunir permanentemente multitudes Ujú. y en el Tolima y en el Huila y en el Valle del Cauca y en otra vez y en Bogotá, en virtud de distintas coyunturas, pero además en virtud de la inauguración de tal o cual, ¿no? Universidad, de tal o cual proyecto, con los campesinos, de tal o cual entrega de tierras. Ujú. Eso ha generado todo un nuevo ámbito de comunicación popular que yo creo que no se ha medido lo Sí, suficiente y creo que va a ser determinante. Porque la gente de a pie, creo yo, en muchos de estos pueblos y regiones de Colombia, sí está conectada con lo que está haciendo el gobierno claro, Petro. claro. Y porque hay algo que pasa también muy desapercibido y es que si bien uno de los
Quizás uno de los problemas de Petro es que su comunicación ha sido demasiado personalista, demasiado enfocada en su propia palabra, demasiado enfocada en su propio medio y en su propia presencia. Lo que no hemos analizado es la magnitud de cuán efectivo fue de que un político en pleno siglo XXI, prácticamente usando los métodos del siglo pasado, llenando plazas, eh, Mm, pudo hacer un contrapeso ideológico, mediático, informativo a los medios. Eso para mí, porque a mí la gente me dice, ¿usted por qué es tan petrista? Yo sé que tiene muchos defectos y que hay críticas, pero el tipo es un rockstar porque con un micrófono logró generar movimiento y además algo que la gente, esa gente que cree que hoy en día la política es solo redes sociales, las redes sociales pueden generar reconocimiento, pero no generan tejido social. En cambio, cuando ujú, vos llenas una plaza con 60.000 personas, ujú, eso es la política real y eso yo creo que fue la gran efectividad de la campaña de Petro, que fue llenar plazas con gente físicamente ahí compartiendo, digamos, las mismas intenciones, compartiendo las mismas necesidades, cosa que nosotros cuando estamos acá, ay, sí, vi un video de Petro, pero digamos, más allá de eso no me genera empatía con el vecino y eso me parece que es de las grandes virtudes de Petro, pero yo creo que también fue uno de los limitantes que él mismo se puso de que todo radica sobre lo que él dice, lo que él piensa y cómo él ve las cosas. Y por eso es que yo sí creo, se quedó corto un poquito en generar plataformas que no le dieran únicamente espacio a él para hablar, sino a nosotros, digamos, claro, o a otra gente. sí, a la gente del común. Sí, estoy de acuerdo. Algo se ha hecho de todos modos con RTBC, con todas las Ujú, críticas que suelen surgir desde la misma izquierda a veces. Algo se ha hecho, pero se necesita mucho más. sí. Y claro que se ha quedado corto, pero yo quiero resaltar lo que estás diciendo sobre las plazas, porque a mí me parece un tema apasionante. ¿En qué medida, si algo ha protegido el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el primer gobierno popular y de izquierdas de la historia de Colombia, ha sido que sobre todo Petro se convirtió en un icono pop? Ujú, También lo fue Francia Márquez. Lo que pasa es que con sí. ella hay todo un análisis distinto porque había una destrucción del personaje. Efectivamente, como dicen los gringos, había toda una política de destrucción del personaje. Al Ujú, margen de lo que podamos debatir sobre la figura de Francia Márquez, yo sí creo que ha habido con ella y con muchas otras mujeres del movimiento una cosa mucho más encarnizada, una planadora de destrucción de personaje ujú, en medios de comunicación, ujú. ¿no? Entonces, bueno, De eso es todo, mujeres. particularmente con las mujeres, Sí, 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 no particularmente. sé si Sí, del petrismo. sí, Comienzo había, Laura Sarabia, sí, luego Irene vino Juliana Vélez, Guerrero, ujú, que a todas las tal, destruyeron únicamente por ser quienes eran y nunca por, digamos, un caso de corrupción comprobado, comprobable, sino, es que es ujú, filósofa y está en el Ministerio de Minas. Eso no debería ser así. Era claro. solo una conjetura, pero sí, eso que dices es verdad. Yo, pues mira que no te había leído eso y ya que estamos en este paréntesis, em, sí, a mí me parece que es algo para estudiar y me gustaría desde luego, sé que las compañeras eh, tienen muchas ideas al respecto y es como esa violencia histórica que se manifiesta en todos los campos en Colombia, pero particularmente en este caso con las mujeres, se manifiesta de forma tan palpable en la lucha política y en la lucha política desde las izquierdas. O sea, Ujú. digámoslo, o sea, ser hombre de izquierdas es difícil, pero ser mujer de Sí, izquierdas sí, es dificilísimo. La violencia sí, que sufren las sí. compañeras, nomás en redes, me he quedado frío muchas veces. O sea, yo recibo barbaridades, pero las barbaridades que reciben ellas son Ajá, 1000 veces peores. ajá, Y eso hay que decirlo. Pues bien, claro que ha habido una destrucción de todos los personajes femeninos dentro del gobierno, que empieza por la misma Francia Márquez, el mismo elemento que hizo para que Francia Márquez se convirtiera también en una suerte de ícono pop, que es justamente su condición de mujer, de izquierdas, negra, anticapitalista, popular, ¿no? Todos esos elementos fueron los mismos que se utilizaron dentro de una sociedad absolutamente elitista, patriarcal y racista para destruirla, ajá, ¿no? Para ajá, destruirla. Y para destruir, me acordaba en estos días que ella dijo en una entrevista para Cambio hace unos meses, un año tal vez, em,
que ella dijo que ella se había retirado un poco de la exposición pública porque sabía que se había convertido en un elemento para exacerbar el racismo en Colombia. Ujú, ¿No? Y yo creo que ese repliegue, digamos, táctico de ella es en cierta medida la revelación pues, de una derrota, ¿no? ujú, De una derrota. Y es que precisamente el racismo es tan brutal en Colombia y el clasismo es tan brutal en Colombia, o el elitismo más bien, y ujú. el, y el, y bueno, y la misoginia, que si alguien lograron destruir públicamente fue a Francia Márquez, al margen de todos los debates legítimos que podamos tener sobre ella como, ¿no? Su Como labor, lo política, que hizo, su sí. labor, desde luego podemos tener muchos datos sobre eso, pero claro que una destrucción, y lo que estás diciendo no te lo he leído, pero estoy convencido de eso. Cuando vi que como se la montaron a Irene Vélez, por ejemplo, que por unos tenis y no sé qué, y se había convertido pues en el personaje enemigo público número uno por dos o tres Ajá. tonterías, enemigo público de los medios de comunicación, quiero decir, y aquí Ujú. está pasando algo sistemático, Sí, y lo mismo ha sucedido, y con Laura Sarabia también, a quien no conozco y con quien seguro hay muchos debates posibles frente a ella, también hubo una destrucción del personaje. ¿No? También absolutamente. la convirtieron pues como si fuera, ¿no? La mujer más, la No, mujer detrás de Petro, el poder detrás de Petro, no, empezaron a decir unas barbaridades que... es una Ujú, brutalidad y una violencia que no podemos consentir. No ujú, podemos consentir esa destrucción de los personajes y esa encarnizada misoginia política de la derecha colombiana, ¿no? ujú, Entonces, bueno, eso sí, sobre eso que llaman en la cultura anglosajona el asesinato del personaje, ¿no? Que es darle tan duro que le vas derrumbando su imagen pública. Eso lo han hecho, pero Petro tiene una particularidad. Y es que, y aquí ya salimos del paréntesis y volvemos a lo que estábamos hablando, y es que Petro, si algo ha protegido a este gobierno, es que Petro sigue siendo un líder popular de masas impresionante. ¿No? ujú. Como no conocíamos en Colombia hace 70 años, seguramente. Sí, sí, Un sí. líder de masas. Él a Sí. donde va sigue siendo ¿no? Un, un- un personaje de un cariño popular, de una aceptación Ujú, popular, porque es que a veces nos dejamos llevar por lo que sucede pues, en los grandes medios de comunicación y en la radio y pensamos que todo el mundo odia a Petro. No, no, no. Vaya a cualquier plaza donde vaya Petro en el país está llena. y además la pasión de la Sí. gente y sentirse, y eso es legítimo y es hermoso, Ujú, ¿no? Que la gente se sienta reconocida, que la gente se sienta representada, que la gente sienta que por fin alguien está defendiendo sus intereses. Entonces, esa dimensión pop, sin querer ser peyorativo, ¿no? De Petro, es lo que lo ha protegido de buena manera y yo creo que siendo una virtud, es también una cierta derrota dentro de las izquierdas ujú. porque, bueno, cuando no está Petro, cuando no esté Petro, ¿a dónde se nos va ese entusiasmo popular? Sí. Bueno, pues es que quizás necesitamos una figura que supiera florecer en el conflicto, porque es que Petro lo que tiene es eso. Petro, el tipo es muy bueno para hacer, digamos, pujas de Ujú, poder, pujas retóricas, y él no ujú, le huye al conflicto, que digamos, eso es mucho de lo que se le critica desde la izquierda, y es que él reacciona a muchos estímulos que en muchos casos no debería estimular, pero él sabe que el conflicto le da más visibilidad y de hecho pues pone a llorar a la derecha, porque la tiene llorando hace bastante tiempo, pero en mm, cambio, y eso es algo que yo me le quito el sombrero, la presión bajo la cual ha vivido Gustavo Petro durante los últimos 40 años, esquivando amenazas, esquivando matones, esquivando difamaciones, que yo creo que debe ser psicológicamente muy fuerte y que yo creo que a este punto, yo no sé, y aquí pido disculpas a las personas que puedan estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que sí le está pesando ya un poquito psicológicamente. Yo lo veo un poco paranoico, yo lo veo un poco arrinconado y como que no sabe de quién rodearse. ¿Cómo lo ves tú? claro. Pues es que es como me dijo un amigo, ¿no? Que a los paranoicos también los matan, ¿no? Sí, Sí. sí, es como tantos líderes sociales y populares de la historia que claro, que tienen tantas amenazas que claro que suelen paranoicos, claro que eso genera un nivel de tensión difícilmente soportable. Y eso no quiere decir que la paranoia ¿no? esté infundada. O sea, claro que hay razones Claro, no todas. para ser paranoica, están todas las razones. A mí Petro, yo
siempre me ha interesado mucho como personaje, Ajá, ¿no? Colombia está llena de personajes en la política y en todos los campos con una riqueza vital, con un nivel de contradicciones internas que se me hacen apasionantes, y no solamente en términos políticos, sino literarios, ¿no? Y Petro es uno de ellos. Petro es un ajá, personaje literario. sí, Es un personaje fascinante porque tiene un impulso romántico que es muy hijo de su época, muy hijo del M-19, eh, ¿no? De un discurso muy aureliano, revolucionario, pero eh, ¿cómo? es muy aureliano, Sí, aunque no sí, les guste. y aunque nos canse con la Sí, comparación, pero claro, y es muy hijo, pero el M-19 tenía unos elementos de un romanticismo exacerbado que, que siempre ha estado por ahí presente en las izquierdas, pero mientras otras izquierdas han estado mucho más aterrizadas en la discusión económica y en la discusión teórica, había algo, había una chispa en el M-19 y en los compañeros que he conocido del M, siempre le he visto que es algo así como sí, un impulso utópico, ¿no? Muy ajá, propio de ese grupo guerrillero y muy propio de Jaime Bateman, o Bateman, como le dicen en la costa, ajá, ¿no? ajá. Y muy propio de Carlos Pizarro, es que escuchar a Carlos Pizarro también, ¿no? Es un discurso, ¿no? Ja, ese sí nos habría aburrido, él era poeta. Claro, Sí. ese sí no se habría aburrido. Y Gustavo Petro bebió de eso, y entonces hay un romanticismo exacerbado, al mismo tiempo con una gran conciencia de los desafíos históricos del país, con una gran conciencia de la violencia colombiana, porque es que, compa, haber enterrado un montón de tus amigos y de tus, no, pues claro que eso te cambia Eso es la vida, ¿no? trauma, Y eso es haber sufrido trauma. la tortura y haber vivido muchísimos años y haber sobrevivido en medio de todo, con todos los huracanes de la violencia en contra. Pues entonces Petro tiene ese impulso utópico, ese romanticismo, y al mismo tiempo es un personaje abstraído en sí mismo. Es un Sí, personaje que parece ausente a ujú. veces, que cuando está en silencio, él está perdido en sí mismo. Que vive en su Eh, cabeza mucho tiempo, se le nota. Claro, vive en su cabeza y tiene unas particularidades ahí mentales curiosas. eh, y yo sí creo que hay, de todos modos, vos decías que hablabas de la paranoia y además de cierto desgaste. Yo creo que él está, sin duda, y es comprendible que lo esté, al borde de un ataque de nervios, porque se acaba el gobierno y las Ajá, transformaciones inmensas que había pensado, pues no han sucedido tanto, ¿no? O tan grandes o tan determinantes como le habrían gustado. Decía que yo soy de los que cree que este gobierno es revolucionario en sus efectos, ¿no? ajá, Es decir, en el campo, en el paisaje colombiano, está el orden de injusticias, está el orden de, de un atraso sistémico, de una violencia sistémica hacia los sectores populares, que ahí donde pongamos el ojo en este gobierno, casi que en todos los campos ha habido cosas extraordinarias, ¿no? ajá. Avances extraordinarios. Yo sí creo que este gobierno ha sido un gran gobierno y hay desde luego puntos fuertes y puntos que son menos fuertes. Pero a donde iba es que yo sí creo que es evidente que Gustavo Petro está en un punto en el que se ve a 8 meses de terminar su mandato, ¿no? Ajá, Saber que quería una inmensa revolución y temer que cuando se acabe esto vea que los cambios no fueron suficientemente grandes. Y sobre él pesa algo así como una suerte de lápida que él se puso a sí mismo y que es cierta. Él lo dijo en una entrevista antes de posesionarse, una entrevista a algún medio internacional, dijo, y lo recuerdo siempre, dijo, las reformas se hacen el primer año o no se hacen. y sí, sí, recuerdo. O sea, y la absoluta conciencia de la urgencia y del tiempo que toma implementar una serie de reformas. Estamos en un punto en el que se han desarrollado ciertas reformas de facto, pero legalmente son pocas las que se han hecho e incluso están tambaleando, ¿no? Ajá. Entonces, lo que él está al borde de un ataque de nervios y a mí me parece absolutamente comprensible que esté un poco desesperado en vista de que se acaba su gobierno, pero no es para menos, no es para menos. No, no es para menos y yo creo que hay que ser consciente de eso y yo creo que es un momento donde tenemos que rodearlo, donde tenemos que protegerlo. Yo veo mucha gente, o no, alguna gente desde la izquierda, desde la centroizquierda, tratando de ya de descartar a Petro, ya empezando a alejarse de Petro, ya empezando a decir que tenemos que salir de Petro. Yo creo que por el contrario lo que tenemos es que abrazar más las ideas fundamentales que él transmitió, tejerlas
y protegerlo no solamente a él como persona y como candidato, sino lo que es el proyecto y sobre todo cerrar filas, porque yo creo que se está usando este tipo de, sí, que salió a hablar de los clítoris de las otras personas, que yo también me agarraba la cabeza y yo decía, pero ¿por qué está hablando de eso? Pero bueno, es Mm, decir, tenemos que cerrar filas con sus claroscuros. claro, y es que no podemos ser tan negligentes o tan estúpidos, para decirlo más bien en Ajá, las palabras que son de despreciar semejante capital político que tenemos con Gustavo Petro. Y, ajá, a él, yo sí, o sea, nadie sabe qué va a pasar, nadie tiene la bola de cristal. Pero la única forma de sacarlo a él de la política, al menos de la discusión política, ajá, es matándolo. ujú. Sí, no se va a ¿No? salir. O sea, el resto del esté vivo, él va a estar, como decimos en Cali, dando lora, Sí, ¿no? Dando lora y arrastrando multitudes, que va a seguir arrastrando multitudes sin lugar a dudas. Y yo creo que tenemos es ver cómo encajamos el capital político de Petro, el líder popular que es ajá, Petro, que es capaz de impulsar inmensas transformaciones, que es capaz de disputar espacios de poder y espacios comunicativos además muy ajá, grandes, encajarlo con un proceso cada vez más maduro y colectivo del cambio. Y aquí ajá. yo te propongo que podemos, quizás eh, comentar algo de lo que se viene. Em, bueno, no sé si cómo está tu cronograma de discusión, pero Yo, yo hago lo que tú digas, weón. Yo voy a hablar de lo que tú quieras hablar. Pero la vuelta es que yo creo que lo que aquí tenemos que seguir un poco una óptica como la que se siguió en México, em, Ajá, y es hablar, como se hablaba de repente en el relevo entre AMLO y Claudia Sheinbaum, ajá, del segundo piso de la cuarta transformación, exacto. ¿no? Es Términos decir, reconoce, pragmáticos y no personalistas, términos de no, sí, proyecto. claro, de un proyecto colectivo de transformación de la República en donde esto se basa en unos cimientos previos que reconocemos, pero Ajá, acá siguen otras cosas, siguen otras ajá, transformaciones. ajá, ¿No? Y, y entonces ahí lo conecto con una idea de un amigo de hace tiempos, un politólogo allá en Cali, que me decía, cuando eso casi no se escuchaba, que a Petro no, había que entenderlo como un gobierno de transición, ujú, ¿no? Un sí, gobierno de transición hacia lo que a mí me gusta llamar un verdadero proyecto democrático en Colombia, ajá, ¿no? No es el gobierno definitivo que de repente nos trajo el cielo en la tierra, sino que es una suerte de bisagra para un verdadero proyecto democrático, es decir, un espacio en el que la disputa política colombiana no solamente se pueda dirimir a otros espacios que no sea la violencia, ajá. sino además donde las mayorías sociales tengamos cada vez más poder y cada vez más, ¿no? Conciencia, Representatividad. ¿no? Y representatividad, etcétera. Ujú, Entonces pensar el gobierno Petro como una suerte de transición y luego pensar lo que se viene ahora como un segundo piso de esa transformación, de ese proyecto de cambio que se basará en este hito histórico, porque es que nadie va a borrar jamás de la historia que ese fue el primer gobierno popular y de izquierdas de la historia de Colombia, ajá. pero además de eso, compañero, pues que reconocerá que muchas cosas tienen que cambiar y por tanto, y eso es lo que te proponía ahora como tema, por tanto yo sí creo que Iván Cepeda es el candidato para ese proyecto. Sí, no, total. Y además que él ha sido explícito en que su gobierno es una continuación en la práctica de los proyectos de Petro, más allá de todo lo que simbolizan, de todo lo que representan ambos, porque yo creo que a mí me parece delicioso como politólogo ver que estamos analizando gobiernos desde lo práctico y desde lo simbólico y ambos vienen como cargados de tanto significado, como en muchos casos estamos viendo la historia en sí misma dar las vueltas que antes eran trágicas, ahora son vueltas un poco virtuosas, es decir, tuvimos un guerrillero, un ex guerrillero, digo, Ujú, de candidato, y ahora estamos a puertas de tener a una víctima. claro. A mí me parece que esto, en términos históricos, es casi poético. La gente en Twitter se ríe Claro, cuando yo me pongo en esto, pero tenemos que poder dimensionar lo que significa tener un exguerrillero primero y luego una víctima del conflicto armado. Eso es prácticamente un resarcimiento en muchos aspectos en magnitudes históricas y yo creo que eso claro.
Eso, yo nunca creí que eso fuera a pasar en Colombia. Yo estaba supremamente resignado a Colombia, y esto que ha pasado, yo se lo voy a agradecer a Petro toda la vida, porque lo que tú Claro. dices, impajaritablemente lo que venga se va a construir sobre los hombros de lo que dejó Petro. Claro, y durante muchos años tendremos que reflexionar sobre qué significó este gobierno, sobre la dimensión de este gobierno, pero yo creo que el lugar que ocupó, si ya es grande, Ujú, va a ocupar cada vez un lugar más grande como un hito ujú, del proceso eh, político y ¿no? de la búsqueda de una república más justa ujú. para todos y todas. Yo creo que tendremos que hacer ese análisis y lo seguiremos haciendo mucho en el futuro, pero coincido completamente con vos, Mario. La posibilidad de que Iván Cepeda sea presidente, sí, tiene sin duda una belleza, un sabor a justicia Ujú, poética, ¿no? ujú. Y, y luego a mí me encanta que sea tan diferente de Petro, Sí, ¿no? Y es que está bien, o sea, los liderazgos cambian, las actitudes cambian, em, y que sea distinto y que sea más calmado no quiere decir que sea menos radical, no, necesariamente, no. ¿no? En absoluto. Cuando, no. Incluso podría llegar a serlo más en muchos campos, que es una cosa en la que yo confío mucho en Iván Cepeda, que a mí me parece fundamental, y esto conecta, digamos, con la discusión de a veces algunos influenciadores que entran a la política Ajá, ¿no? o otros personajes, y es que a mí me parece fundamental ver la claridad ideológica de alguien. No solamente la popularidad momentánea o que se haya hecho, ¿no? célebre por tal o cual coyuntura, sino la claridad ideológica y que esté curtido en luchas y en luchas en donde lo hemos visto en distintos contextos, en distintas luchas, siempre tomar la decisión a favor de las mayorías sociales, a favor de la justicia sí, social, a favor de los derechos humanos, y eso es lo que ha hecho Iván Cepeda. Iván Cepeda no ujú, solamente es ahorita la discusión con Álvaro Uribe y, ¿no? no. toda la lucha judicial. Eso apenas es la cereza sobre el pastel. Pero Iván Cepeda es una vida De de lucha y consistencia. movilización, de resistencia, de Sí, denuncia sobre los crímenes de Estado en unos contextos espantosos, como total. sabes perfectamente. Es que uno ve el video Mm. ese de cuando Iván Cepeda está frente a la camioneta recién baleada de su padre, hablando Estremecedor. con Ujú. ese aplomo que, y prácticamente está manejando el mismo discurso que maneja hoy. Es decir, la Claro. consistencia de Iván Cepeda es algo que hay que remarcar y hay algo y es en algo que tenemos que sentar nosotros mismos como movimiento las bases. Y Ujú. algo que lo que tú dices que sí me parece que es muy chévere y es que es muy diferente a Petro en esos aspectos que nosotros quisiéramos como pulirle a Petro, porque por ejemplo, Iván encuentra la menor cantidad de palabras para transmitir mensajes supremamente contundentes. Ujú. Y eso a mí me parece maravilloso, sobre todo después, digamos, de 4 años que estuvimos nadando en retórica, en retórica Eh, y en los discursos grandilocuentes de Petro. Mareados, Iván da mareados. discursos de 15 minutos y para Ujú. casa. Y dice todo. A mí me parece eso increíble. Claro. Sí, de nuevo hacer este paralelo es inevitable, Sí, pues hacerlo y hará mucha tela para cortar también estos próximos meses en esa comparación con Petro, eh, que es inevitable. Petro depende mucho de la inspiración, sí. ¿no? Permanentemente, si es que se nota que él, llamémoslo inspiración, ¿no? para no decirlo así en términos, ¿no? en términos bellos. Sí, él es un repentista de muchas cosas, cosas estructurales, hay reflexiones estructurales, pero otras cosas dependen mucho de su momento y se tiene desde luego confianza a sí mismo, lo cual es una virtud y es un peligro. Es peligroso cogerse mucha confianza a uno mismo porque no se da cuenta uno cuando empieza a decir bobadas, ¿no? Y cuando se está metiendo en un terreno que no domina. Es una cosa además de la que termina estando enfermo casi que todo el mundo que habla en Sí. público o corre ese riesgo de decirle, oye, espérate, tal vez esto no lo dominas tanto, ¿no? No te cojas mucha confianza porque está bien reconocer que todos, ¿no? Hay algunos temas que manejamos más y muchos otros temas que manejamos mucho menos. Entonces tenemos que tener desconfianza. Bueno, Petro no se tiene desconfianza, ¿no? Ajá. Él la va soltando y en esa medida un carácter como Iván Cepeda, yo estoy seguro que va a ser muy tranquilizador.
Creo que Colombia se demora mucho en analizar a sí mismo y detrás de todas las narrativas hegemónicas y las narrativas oficiales que siempre nos transmiten, nos demoramos mucho en entender en realidad los fenómenos que han pasado. Por ejemplo, nos tomaremos varios años en asimilar y entender lo que fue el primer gobierno popular, para entenderlo bien, más allá de toda la mierda que nos han transmitido en los medios, porque nos toca prácticamente que poder poner eso de lado para volver a reanalizarlo. Pero otra cosa es, por ejemplo, el uribismo. Yo creo que el uribismo no hemos tenido ni el tiempo ni la tranquilidad para sentarnos a analizarlo de una manera tranquila y juiciosamente histórica. ¿Tú cómo lees el momento que está pasando la derecha, y digamos en ese mote, el uribismo? ¿Los ves con posibilidades? ¿Los ves desesperados? ¿Cómo los ves vos? Desesperados sí están porque perdieron el poder, pero no solo el uribismo, sino el viejo establecimiento y no, desde luego no el poder, las elecciones a la Exacto. presidencia, ¿no? El gobierno central y apenas las capas altas, ¿no? Porque el gran aparato burocrático igual sigue girando en la inercia histórica, eso es clarísimo. Ajá, Pero desesperados sí están, desde luego desubicados sí están, lo cual es una razón que yo repito cuando alguien se lamenta o se lamentaba porque no teníamos candidatos en la izquierda, ajá, sea bueno, pero, pero la derecha colombiana está peor, ¿no? ajá. Está peor que nosotros y Hoy. está en una crisis peor hoy, yo sí Sí, creo, sí, sí, ¿no? sí, sí. En una crisis de falta de candidaturas, aunque ahorita ya empiezan a perfilarse algunos personajes, pero yo creo que Uribe, desde luego, va a seguir siendo un referente histórico de un proyecto de neoliberalismo autoritario. Mm, El antiuribismo es una fuerza más grande que el uribismo, creo yo, el en antiuribismo. Colombia, sí, el Sí, antiuribismo. okey. De todos modos, Uribe va a seguir siendo un referente y va a convertirse progresivamente en un referente, digamos, mítico de la derecha colombiana, ¿no? Sin duda, porque es que los años de Uribe fueron muy fuertes y fue un tipo que fue muy fuerte dentro del, dentro del, dentro del, de la República. Ujú, Entonces, em, yo de todos modos sí creo que hay un intento por reacomodar fuerzas donde ya nadie gana hoy las elecciones reivindicándose exclusivamente como uribista, ¿no? O ujú. sea, no es el uribismo el que pone presidencias. Bueno, yo sé que es una afirmación arriesgada, pero permítame, lo desarrollo un poco, Dale. porque yo creo que mientras que nadie la gana reivindicándose como uribista, sí la ganan reivindicando, o sí la podrían ganar reivindicando a una amalgama de figuras de la derecha continental, que están ahí por todos lados. Ajá, Me refiero a Bukele, por ejemplo, populismo punitivo de Bukele. Me ajá, refiero a la ultraliberalización económica de Milei, sí, ¿no? Me refiero a Trump ¿no? Con la caída de los viejos andamiajes retóricos imperiales, ¿no? Y ujú, el descaro de los propósitos, el descaro de los discursos. Y desde luego a Uribe en la óptica de guerra, ¿no? ujú, Uribe lo rescatan sobre todo, aunque Colombia, o sea, una cosa es como lo ve la misma derecha y la ultraderecha, y otra cosa es lo que él fue históricamente, pero ellos lo rescatarán en el futuro, creo yo, como una figura de guerra, ¿no? ujú. Como una figura de Sí, mano duro, y no fue exclusivamente eso. O sea, Uribe fue más bien un proyecto, digamos, el triunfo del proyecto narcolatifundista eh, de los años 80 y 90, el triunfo político que llega a apropiarse del Estado y una especie de, ¿cómo decir?, de freno de mano de la vieja oligarquía, porque esas posturas filofascistas siempre han sido una especie de freno de emergencia de los grandes capitales para hacer el trabajo sucio, ¿no? ujú, O sea, ellos tiran el botón o tiran la palanca y llegan esos personajes a hacer el trabajo sucio de los grandes capitales. Es decir, la salvajada económica de Uribe, ¿no? De un neoliberalismo que exacerbaba todas las violencias privatizadoras y todas las violencias antisindicales y todas las violencias antipopulares, fue un favor a la vieja oligarquía, desde luego, que ujú. por cierto, un día lo usaron y al otro día lo desecharon, ¿no? Y es por eso el odio de Uribe a Santos y el odio de Uribe a estos cacaos nacionales. Bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Pero, pero claro, lo utilizaron y lo desecharon después como si fuera un mafiosito, porque es que lo es, viene de un origen, no, de un origen mafioso. Pues bien,
Pero yo no creo que las ultraderechas pues cojan discursivamente toda esta herencia, sino se va a limitar al Uribe guerrero, al Uribe del discurso de guerra. Y yo creo que él va a volver, y ya es una realidad para las próximas décadas en Colombia, como figura mítica de la ultraderecha colombiana. Ujú. Aunque ya están Ujú, surgiendo sectores más de derecha que ujú, Uribe, que prácticamente empezaron a cobrarle sus tinticos que se tomó con Petro, que ya desde ahí empezaron, imagínate. Pero mira que hay algo que ese uribismo, es verdad lo que tú dices, quizás ya nadie tenga como plataforma eficiente el discurso de ser uribista por ser uribista, ujú, pero eso se está traduciendo en el antipetrismo. De hecho, ahora ese uribismo se está convirtiendo en un antipetrismo que tiende a convocar de todas las orillas. Por eso ya Cárdenas dijo que se va a unir a Uribe y Uribe y la Cabar en algún momento le tocará con Vicky Dávila y con Abelardo de la Espriella, porque esa es su única plataforma. ujú. Sí, yo, claro, es que hoy llamamos antipetrismo, pero mañana se va a llamar, no sé, anticepedismo, lo que sea, y es el antiizquierdismo de toda la vida, realmente, De acuerdo. ¿no? Es una fuerza que de hecho era dominante, o una identidad política dominante, al menos en la esfera pública, Ujú, eh, pero yo creo que va de capa caída. O sea, este gobierno ha sido, al margen de todas las discusiones que podamos hablar en los distintos campos, en el campo de la salud, de la educación, de las fuerzas militares, de la reforma agraria o el manejo ujú, de tierras, en todos los campos podemos hacer mucho análisis, pero si algo ha cambiado, ha sido digamos, el panorama simbólico político y las entidades políticas en el país. Y yo creo que si antes, si siempre ha habido movilización popular, y si siempre ha habido incidencia en las calles a esos modelos de exclusión, yo creo que ahora sí que van creciendo y sí que seguirán creciendo, y que nada está cerrado en Colombia, porque ujú. por lo demás nada está cerrado en ningún país, nunca, ¿no? No hay ningún destino cerrado. Bien, yo creo que ese antipetrismo, que sí, desde luego va a estar ahí, o ese antiizquierdismo de toda la vida, no va No a les va a ser alcanzar. dominante. No les va a No, no alcanzar, lo creo, no. no No, lo creo. y hay algo que yo creo que también va muy de la mano y que es una de las cosas que tenemos que celebrar, que quizás es de las cosas menos perceptibles, es que lo Ujú. que decíamos antes, que este es el primer gobierno que empezó a hablarnos a nosotros como adultos, que nos puso a hablar de reforma laboral, que nos puso a hablar de reforma pensional, que nos puso a hablar de reforma agraria, que nos puso a hablar de soberanía, que era un término que Claro. prácticamente teníamos abandonado. Y ya, yo creo que a alguna gente, espero que alguna gente Ujú. ya va a mirar ese discurso del antipetrismo por antipetrista y ya, y no le va a ser suficiente. Eso Claro. espero yo, eso espero que nuestra opinión pública haya subido un poco los niveles de criterio, un poco los niveles de rigor o al menos de exigencia de esperar que nuestros políticos nos hablen de cosas serias y no simplemente un discurso tan enlatado como hay que sacar a Petro, el antipetrismo, porque no les va a alcanzar, Mm. les va a Y, alcanzar. y la gente está viendo, compañero, que sí es posible modificar las condiciones materiales Ujú, de vida con determinadas políticas públicas, ¿no? Y que ujú, es posible que el Estado se ponga al servicio no de los intereses de unas minerías privilegiadas, sino de las mayorías sociales. O sea, pequeñas cosas que a veces pasamos por alto, pero por ejemplo el bono pensional de ujú, 300.000 pesos, que el objetivo es que llegue a 3 millones de viejos y viejas en Colombia. ujú. Oiga, eso es inmenso. ¿Sabe? Eso sí, O sea, cualquier persona, las élites bogotanas se burlan y dicen, jaja, que no, que para qué carajo sirven 300.000 pesos. Esa es la diferencia para sí, millones de personas entre comer y no comer, claro, ¿no? sí, Para millones de personas entre un mínimo de dignidad y ninguna sí, en su vida cotidiana. Y además hay una particularidad con las pensiones y con todo lo que sea para los viejos, y es que nunca es para los viejos exclusivamente. Eso sí que el dinero que le ujú, llega al abuelo o a la abuela, de una empieza a irradiarse a círculos familiares, ajá, de una empieza a irradiarse al hijo, a la sobrina, ¿no? Eso tiene digamos, un universo de impacto claro, que es mucho mayor que los 3 millones, en el caso de que ojalá se llegue a la cifra. Pero yo sí creo que ese tipo de cosas que no miden jamás los grandes medios de comunicación, que ujú, no miden los cafés en Bogotá, que no miden los círculos y los salones de las élites en Bogotá, esos
esas medidas terminan teniendo una transformación en las identidades políticas en Colombia Total. y como vos estás diciendo, estamos hablando por fin de futuro, ¿no? No Ujú, estamos estancados en un discursillo rencoroso de castigo al más débil, de castigo y de bombardeo a los montes, ujú, ¿no? Que más es un discurso, ¿no? eh, digamos, fascistoide que siempre ha estado en la aproximación del conflicto armado colombiano de las élites, ¿no? Ir a ujú. bombardear a esos campesinos por allá y luego asesinar. Pues bien, ya no nos estamos limitando a esos viejos discursos en la discusión política, sino que estamos hablando de futuro y de pensiones y de derechos Sí. fundamentales y mira lo que pasó con la reforma laboral, ¿no? Con el hundimiento, por ejemplo, de la reforma laboral primero, y luego cuando saca adelante, y es que la gente, claro que es interpelada, porque claro que es perfectamente consciente que ganar dominicales y ganar horas extras, pues le mejora las condiciones de A vida, cualquiera. ¿no? Uribista o no Significativamente, pues desde uribista. luego. Sí, Uribista o no obvio. uribista, eso tiene un impacto inmenso. Y si algo suele suceder en esos círculos del poder, sobre todo bogotanos, eh, es que terminan tan hablándose en sus circulitos de poder en sus emisoras y en sus bares y en sus salones sociales, ¿no? Que están absolutamente inconscientes de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Ujú. Y de todo lo que se está moviendo para la mayoría de sociales. Pues bien, yo creo que este gobierno está haciendo muchísimo y eso está marcándonos un futuro cada vez más fértil. O sea, Claro. razones para ser optimistas hay muchísimas. Qué bonito. Me encantaría cerrar ahí porque hablas muy bonito, bro. No, pero mira que ayer estábamos hablando en todo el tema de la consulta popular y yo quiero hacer una interpretación propia, puede que esté Ujú, equivocado, pero es verdad que donde más votación hubo fue en la periferia y que ujú, Bogotá decepcionó. ujú, Yo tiendo a creer que ahorita el bogotano, la estrategia en Bogotá es aburrir al bogotano. El bogotano está desesperado, el bogotano está fatigado, el bogotano yo creo que se siente bastante decepcionado eh, del gobierno de Galán, pero eso lo utilizan yo creo que también electoralmente para afectar ese cambio popular. Y Bogotá yo creo que está como en una bipolaridad política porque Bogotá Bogotá puede ser fea, fría, lo que sea, pero nunca ha sido facha. Pero en este momento yo creo que el bogotano está sufriendo como un marco mental diferente que va un poco en contravía de lo que se está sintiendo en la periferia. Y yo creo que más allá de lo que esté pasando en Bogotá es conmovedor ver campesinos que se están pegando la caminada para ir a votar y que se claro, están y eso no quiere decir únicamente que se están tomando en serio la democracia, sino que se están sintiendo interpelados, se están claro. sintiendo identificados. Y eso es algo que quizás mucha gente en Colombia y sobre todo en el Chicó, en el Rosales, en Ciudad Jardín, en Boca Grande, le Ujú. parecerá irrelevante, pero eso es un cambio enorme en la vida política nacional y es que por primera vez sea el campo y sea la periferia la que están dictando los, el camino político del país. Eso me parece hermoso. Claro, pues que es precioso y también es justicia histórica y justicia poética para volver a los términos de Ujú, ahora. Y ya se veía, es que ya se veía con el referendo por el proceso de paz, ¿no? En 2016, donde la votación de los sectores más castigados por la guerra, ¿no? Más victimizados ajá, por esa guerra, pues eran los que más apoyaban el proceso de paz, o sea, los que más ajá, claro. conocían la guerra y son todas esas periferias. Y Ujú, luego también pasó en el 2018 en las elecciones presidenciales y pasó muy definitivamente en el 2022. La costa Caribe y la costa Pacífica eh, fueron increíbles. Y Cali es una ciudad de la que me siento muy orgulloso sí, porque hay una identidad de resistencia y de combatividad en Cali que es muy conmovedora, ¿no? Mientras ajá, que Bogotá tiene sí, esa suerte de tortura infligida, ¿no? Tortura psicológica ¿no? Y sí, tortura material y tortura de todos los campos a la que la han sometido. Cali, con muchas dificultades también y con muchas cosas terribles también, de unas sí, élites caleñas espantosas, coloniales, eh, de todos modos es una ciudad de resistencia.
¿no? Ujú, Y por eso en el estallido pasó lo que pasó, sí, y por eso el voto por Petro y por Francia Márquez fue como fue, sí. y toda esa región del suroccidente colombiano, pues es muy combativa, muy de izquierdas, y por lo menos por ahí tenemos muchas razones para sentir esperanza. Pero yo te quería decir una cosa, ya de nuevo aquí como cerrando un poco, y con lo que hablamos ahorita, de lo que se viene ahorita, de Iván Cepeda, que tiene que ser desde ya, hermano, metérnoslo en la cabeza y decirlo. Él no es apenas un candidato para el para el Frente Amplio que se va a hacer, ¿no? Las elecciones del Frente Amplio que se van a hacer más adelante. Él Ujú, desde ya tiene que ser el candidato de todos, ¿no? sí. Desde ya tiene que ser el candidato de la izquierda y los sectores sociales. Desde ya tenemos que proyectar a Iván Cepeda como el próximo presidente, y eso implica no solamente, ya sabemos la aceptación que tiene Iván Cepeda y sabemos la popularidad dentro de la izquierda, pero eso hay que meterle pueblo. Esto no se hace a punta de pequeñas entrevistas en RCN y Caracol y en Blue Radio, ¿no? O videitos de vez en cuando en redes. A esto hay que meterle pueblo y hay que recuperar lo único que tiene posibilidad de irrumpir, ¿no? O de romper el viejo régimen de exclusión en Colombia, que todavía está resquebrajado, pero el viejo régimen sigue ahí, ¿no? Ujú, Todo ese andamiaje de exclusión y de desigualdad, lo único que fue capaz de romper eso fue una épica del cambio, ¿no? Una épica se fue construyendo palabra tras palabra en las ujú, plazas, una épica la que el pueblo de repente se sentía interpelado, se sentía hablado ujú, directamente, y yo creo que no podemos perder la épica del cambio, la emoción del ujú. cambio, el entusiasmo del cambio, la embriaguez incluso del cambio. Decir, carajo, es que claro que pueden cambiar las cosas y claro que podemos cambiarlas, y es por tanto, por eso que tenemos que recuperar todo ese combustible político del que hemos comido tanto estos años, y carajo, hacerlo crecer en estos meses. Necesitamos esa épica del cambio por un lado, y también tenemos que recordar, para hacer justicia histórica, que hay quien dice que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cambiaron a Colombia. Ajá, Pero yo creo que esa afirmación, sobre todo el énfasis de esa afirmación, es errada. ok. Yo creo que lo justo y lo que tenemos que reconocer es que el gobierno de Petro, de Gustavo Petro y Francia Márquez fueron posibles justamente porque Colombia ya cambió, ¿no? Porque Ok. Colombia ya ha cambiado, y conscientes de eso, pues tenemos que adelantar ahorita con toda fuerza y con toda emoción la campaña de Iván Cepeda por un segundo piso de esa transformación. Su merced, ¿por qué no está con un micrófono llenando plazas, Iván? O sea, me tiene ahí, weón, no, me encanta esa retórica. No, no, yo creo que no has usado una muletilla en toda la entrevista. Me encanta eso. Pero retomando, completamente de acuerdo. Y ahora para cerrar, sí lo que quería hacer era como tratar de unir los dos ejes temáticos que hemos hablado hoy, es, digamos, es las dos caras de Colombia, que es esa cara conservadora, retrógrada, anacrónica, y esa cara llena de ilusión, llena de idealismo, que es toda la izquierda popular. ¿Tú crees que en Colombia hay espacio para la reconciliación? Que esto yo creo que es un término que Petro quiso promover mucho, y aunque yo siempre he sido muy escéptico, pero pues la pregunta es para ti. ¿Tú crees que en Colombia todavía hay espacio para una reconciliación donde podamos sentarnos todos alrededor de una mesa y construir país juntos, o nos va a tocar imponer el cambio popular, eh, digamos, menos invitacional? No sé si me entiendes. Sí, sí. Pues compañero, yo creo que Colombia no es fundamentalmente distinta a ningún otro país, ni a eh, las dinámicas humanas, ¿no? Colombia Ujú, no es una excepción en el planeta, y por tanto hay que reconocer que toda sociedad es una amalgama de contradicciones, de ujú, intereses contrapuestos, y que ninguna sociedad en donde las mayorías sociales han logrado cierto bienestar, lo han logrado por la generosidad, por la magnanimidad de las élites. sí, claro. Siempre toda realidad material es el resultado de una correlación de fuerzas, Ujú, y de una correlación de fuerzas entre intereses antagónicos. ujú, Luego,
luego sí, está bien hablar de reconciliación, está bien hablar de sancocho nacional, está bien hablar del pacto sobre lo fundamental, pero también está bien reconocer que hay intereses antagónicos en el seno de nuestra sociedad como en el seno de tantas sociedades, y los intereses de los banqueros no son los mismos de los intereses de la clase trabajadora, y los Ujú, intereses de los acaparadores de vivienda no son los intereses de la persona que está sin vivienda en la calle, y los ujú, intereses de la mujer trabajadora no son los intereses, ¿no? de Vicky Dávila, ujú. por poner un ejemplo. Son intereses antagónicos, y por tanto yo creo que nuestro deber es, más que esperar algo así como algo como mencionaba Estanislao Zuleta, aspirar un océano en mermelada sagrada, a esperar un osana colectivo infinito de nadería ¿no? y, mm, y empalagoso Sí, lugares no, comunes, muy sí, fajardista todo. exacto. No, tenemos es que tomar postura. Tenemos es que tomar partido. Tenemos es que decir, y la pregunta política fundamental siempre es: ¿de qué lado estás? ¿De qué Ujú, lado estás? ¿Estás del lado de la mujer trabajadora que está en la esquina de Medio Chiclo, o estás del lado de Vicky Dávila? ¿Estás del ujú, lado de la persona sin casas o del acaparador de vivienda? ¿Estás ujú. al lado de la clase trabajadora o estás al lado de Sarmiento Angulo? Yo creo que esa es la discusión, y yo creo que desde luego podemos dialogar, podemos tramitar nuestras diferencias en un espacio, al menos sin violencia física, sin eliminación del otro, pero hay que reconocer que la sociedad colombiana, como todas, está llena de contradicciones, y que, compañero, yo creo que tenemos que derrotarlo. Perfecto. Si algún día te votas a cualquier cosa, voto por ti, mi hermano. Estoy lleno de admiración. Quisiera seguir esta conversación mucho más, pero pues dejémoslo para otro episodio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y gracias por este espacio que es absolutamente necesario. Disputar los medios, disputar la cooperación pública, es disputar poder político también. Y sobre todo también abrir espacios para nosotros, sin invitar a nadie más, que queremos hablar nosotros de nuestras cosas. Claro, tenemos que entrar en disputas, pero yo creo que estos espacios de organización y para relacionarnos, para generar un tejido, eso era lo que faltaba. Yo creo que esa es la primera etapa. Esperémonos, démonos unos meses para salir con un espíritu más combativo, y lo haremos, y ponemos a Iván Cepeda de presidente, compañero. Lo haremos. Bueno, Hermano, abrazos, lo mismo para ti. muchos Gracias por abrazos. participar en la bodega. Bueno, muchas Mucho gracias. aprecio. Te quiero. Bye. Chao.